Soy el doctor Carlos Nureña del Servicio de Gastroenterología del Hospital 2 de Mayo. El tema que vamos a compartir a continuación, pues, es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estábamos hablando, indicando, pues, que el esófago es un órgano que se encuentra en la parte posterior detrás de la tráquea, detrás de la aorta. Podemos dividirlo en tres grandes partes, empezando pues desde su porción más proximal, que es el esfínter esofágico superior. Una vez que ingresa al mediastino, este deja de ser ya cervical y se convierte en lo que llamamos el esófago torácico, y después de ingresar a través del diafragma ya para conectarse al estómago, llamamos pues el esófago abdominal. La estructura que vamos a tomar mayor atención el día de hoy es el esfínter esofágico inferior. Vamos a ir analizando sus partes. Tenemos un revestimiento externo que viene a ser la pleura, ya que esto es el tejido que recubre el mediastino. Tenemos el tejido que recubre la cavidad abdominal, que es el peritoneo. Además, pues está el ligamento freno esofágico, que me va a ayudar a ligar al diafragma hacia el esófago, produciendo aquí un apoyo para este esfínter esofágico inferior. Esta es una imagen endoscópica para poder ver con mayor claridad lo que es la línea Z. La línea Z es la unión de la mucosa columnar del estómago con la mucosa escamosa del esófago. Aparte también vamos a ver lo que son los pliegues gástricos, ¿no? Cómo se ven endoscópicamente estos pliegues gástricos del estómago. Y hay una tercera estructura que llamamos plicatura, que es básicamente la zona de mayor presión que me genera el esfínter esofágico inferior, apoyado pues por el diafragma. Es esta zona pues donde ya se cierra la luz esofágica. Muy bien. Un poquito esta enfermedad por reflujo pues es muy variable. Hay algunos lugares como Estados Unidos se encuentra pues una mayor muy bajito, y en América del Sur la información es bastante variable. No hay muchos datos, excepto pues por Argentina, que es tal vez quien más datos provee, que nos dice que hay una prevalencia de aproximadamente el 23%. Para entender qué es reflujo gastroesofágico, vamos a empezar por qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Llamamos reflujo gastroesofágico al escape del contenido gástrico, ya sea solo gástrico o también duodenal, que atraviesa pues a la luz del esófago, o sea, me supera el esfínter esofágico inferior. Ahora, enfermedad por reflujo gastroesofágico se llama cuando este reflujo me va a ocasionar síntomas o complicaciones. Este es el consenso actual, que es el de Montreal, es la definición que se maneja actualmente. Entonces, más claro, esquemático, una enfermedad por reflujo gastroesofágica se va a presentar cuando tengo reflujo gastroesofágico más lesión esofágica o síntomas, cualquiera de estos dos. Solo tener reflujo no es sinónimo de enfermedad. Tiene que haber síntomas o lesión esofágica. Esto nos lleva, pues, a dos grandes situaciones. Yo puedo tener un paciente que tiene lesión esofágica, obviamente vista por endoscopía, que es esofagitis, con o sin síntomas, ¿ya? O también puedo tener pacientes sin lesiones esofágicas que solo tienen síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Pues se caracterizan síntomas típicos, pirosis, regurgitación, y síntomas atípicos, como tos, disfonía, asma, que ya los vamos a revisar. ¿Cómo se produce esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ya hemos visto, tiene que darse el reflujo gastroesofágico más esofagitis y o síntomas. Pero para que sean estos, tiene que haber un desbalance entre factores defensivos y los factores agresivos, apoyados pues por factores agravantes. Los factores defensivos los vamos a revisar a continuación, y los factores agresivos agravantes también. Entonces empezamos un dato muy importante, la percepción visceral. Vamos a hablar de esto a continuación. Entonces, para tener una idea, para que se produzca, pues, o para que este reflujo gastroesofágico me genere esofagitis o síntomas, va a haber un desbalance entre factores defensivos y agresivos. Empezamos.
El primer factor defensivo es la barrera antirreflujo. Esta barrera antirreflujo va a estar formada por el esfínter esofágico inferior, el que habíamos revisado inicialmente, el cual va a tener una presión siempre de 10 a 35 milímetros. O sea, quiere decir que este esfínter siempre va a estar cerrado. Solo se apertura este esfínter cuando viene el bolo alimenticio. Es decir, viene pues alimento aquí y eso va a condicionar pues que se dilate la parte proximal, se contraiga la parte distal y es lo que nosotros llamamos peristalsis. Esta peristalsis va a permitir que este esfínter esofágico que siempre está cerrado pues se aperture y con ello pues pasa el bolo alimenticio, inmediatamente se cierra. ¿Ya? Se dice que para que se mantenga cerrado es hasta incluso necesario solo 5 milímetros de mercurio. O sea, quiere decir que está bastante cerrado. ¿Para qué? Para impedir, pues, el reflujo gastroesofágico. Hay que saber que el estómago funciona, pues, como una gran batidora. Va a digerir los alimentos apoyándose de ácido, de movimientos, y para evitar, pues, que esto eh, refluya, pues tiene que estar este esfínter bien cerrado. ¿Quién más me va a apoyar en esta barrera antirreflujo? El diafragma crural. Esto es parte, pues, del diafragma que nos va a ayudar a los movimientos inspiratorios. Entonces, la zona que está más cercana al esófago se le llama crural, la zona ya más distal, costal. Entonces, esto con la inspiración también me va a ayudar con presión hacia la luz esofágica para mantener, pues, la presión del esfínter. También nos va a ayudar aquí bastante lo que es eh, el ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? Como vemos aquí, es la formación entre el esófago y el estómago. Un ángulo que por lo general tiene que ser menos de 90 grados. ¿Para qué? Para que cuando viene o el estómago pues está con el bolo alimenticio, estos movimientos empujan esta angulación hacia adelante, produciendo una especie de válvula. Como ven, fisiológicamente pues se cierra gracias a esta válvula. Lo que no ocurriría lo que no ocurriría si es que este ángulo de His, pues, es obtuso, o sea, tiene más de 90 grados, ya que el alimento va a pasar directamente. Esto, pues, favorecería un reflujo. Entonces, estas tres estructuras me forman la barrera antirreflujo. ¿Qué factores me alteran esta barrera antirreflujo? Pues las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es eso? Pues en condiciones, cuando hay alimento en el fondo del estómago, esto puede inducir unas pequeñas relajaciones de alrededor de 20 segundos en donde mi esfínter, que está totalmente cerrado, pues se apertura, ¿ya? Una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ya sea por una hernia hiatal. ¿Qué es una hernia hiatal? Pues donde deslizado el estómago hacia adentro de la cavidad torácica, con lo cual el esfínter esofágico inferior queda arriba y ya no tiene el apoyo del diafragma. Esto pues condiciona pérdida de fuerza del esfínter esofágico inferior, con lo cual facilita un reflujo. Es necesario mencionar que no todos los pacientes con hernia hiatal tienen enfermedad por reflujo, porque todavía funciona el esfínter. Obviamente disminuido, pero funciona. Y muchas veces no es suficiente una hernia para una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos también el bolsillo ácido. ¿Qué es esto? Pues se sabe ya que sobre el bolo alimenticio hay una capa que es mucho más ácida, ¿ya? Y esta pues es la que está en mayor contacto con el esfínter y si hay una relajación transitoria o una alteración anatómica o un reflujo fisiológico, pues este pasa hacia el esófago y produce mayor irritación porque esta capa es más ácida. Si es que hay retraso en vaciamiento gástrico por distintos factores, normalmente, por ejemplo, para tener una idea, los líquidos como el agua eh, deberían demorar en pasar o en tener un vaciamiento gástrico aproximadamente 15 a 30 minutos.
Los alimentos más pesados, como son las carnes, pues pueden demorar entre 1 hora y media a 2 horas, es lo que demora. Mayor a este tiempo ya llamamos un retraso del vaciamiento gástrico. Esto condiciona pues que el alimento esté más tiempo en el estómago, más tiempo también hay contenido ácido y favorece pues el reflujo. Y algunas condiciones que nos van a generar aumento de presión abdominal, obesidad, embarazo, tos crónica. Un poquito mencionar pues sobre la hernia yatal. Esta es una visión endoscópica de parte proximal, o sea, estamos mirando con el equipo del esófago hacia estómago. Vemos cómo está bastante aperturado, lo que debería estar cerrado. Vemos el inicio de pliegues gástricos que están muy arriba y la aplicatura está más abajo. Y esta es una visión pues en retro. Este es pues el estómago. Nosotros hemos entrado con el equipo, hemos dado una curva y estamos mirando hacia arriba. Es lo que está aquí. La que hemos visto anteriormente, esta es una hernia por deslizamiento tipo 1, pero no es el único tipo de hernias. También puede haber hernias paraesofágicas tipo 2, donde, miren, el esfínter se mantiene en su lugar a nivel, pues, del diafragma, pero lo que ha pasado hacia el mediastino, hacia el tórax, es el estómago, el fondo del estómago. A esta la llamamos paraesofágica tipo 2. También hay una tipo 3, que es una mixta, básicamente se ha deslizado el esfínter esofágico hacia arriba, como lo vemos aquí, y también se ha deslizado el fondo del estómago, ambos. Y hay una hernia tipo 4 que es básicamente la mixta, pero más contenido abdominal. Puede ser meso, un asa intestinal. Todo esto ha ingresado pues hacia la cavidad torácica. También se les llama paraesofágicas grandes. Muy bien. ¿Qué otro factor defensivo tenemos? El aclaramiento esofágico. O sea, está bien, ya tengo mi contenido gástrico, superó mi barrera antirreflujo, no fue suficiente y pues se llenó todo mi esófago de contenido ácido. El aclaramiento esofágico me va a ayudar a restaurar, a eliminar pues este reflujo que ha llegado hacia el esófago. Entonces, podemos definirlo como restauración del pH esofágico normal post exposición al reflujo gastroesofágico. O sea, prácticamente me va a dar la pauta de la duración de este reflujo. Para esto nos va a ayudar el peristaltismo esofágico. ¿Qué es esto? Pues lo que ya habíamos visto, cuando viene el bolo abdominal, hay movimientos que me van a ir estimulando hacia abajo, llevar el contenido hacia la parte distal, o sea, regresar al estómago. También la saliva, que saber que deglutimos un promedio de 1.2 a 1.5 litros por día. Entonces el pasar saliva va a ayudar también, por un efecto mecánico de arrastre, a, entre comillas, limpiar el esófago. Y obviamente el efecto de gravedad, el simplemente hecho de estar erguidos, parados, pues condiciona que este reflujo regrese. Factores que alteran este aclaramiento. Algunas patologías como esclerodermia, hernia yatal, ya que impide unos correctos movimientos de peristalsis. Eh, el tabaco disminuye la producción de saliva y serostomía, que es una patología que básicamente nos disminuye las secreciones. ¿Cuál es el otro factor defensivo que tenemos? El tercero, la resistencia epitelial esofágica. Básicamente son los elementos morfológicos y fisiológicos que impiden la retrodifusión de hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Pues que el contenido ácido que llega al esófago no atraviese las membranas celulares e irrite de manera interna, ¿ya? Eso es lo que quiere decir resistencia epitelial, que el ácido se quede fuera. Para esto, pues, las células del esófago producen moco y bicarbonato, con lo cual el ácido se dificulta su ingreso y su irritación. Imaginemos que no es suficiente, ya llegan a estar en contacto las propias uniones celulares de las células de la mucosa pues esofágica, también constituyen una barrera para evitar que el ácido, que los hidrogeniones generen lesión. Y por último, pues la neutralización del hidrógeno por el bicarbonato del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que llegue el flujo sanguíneo pues a nuestra capa del esófago y esto va a permitir pues expulsar bicarbonato y contrarrestar esta acidez.
Muy bien. Hay algunos factores agravantes que condicionan, pues, que se rompa este equilibrio entre factores, ya vimos, defensivos y agresivos. ¿Cuáles son los agravantes? Alimentos, comidas copiosas. Ya dijimos que cuando tenemos alimento en el fondo del estómago, se estimula con mayor frecuencia que el esfínter esofágico inferior tenga relajaciones intermitentes. Comer 2 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el estómago necesita un tiempo para vaciarse. Entonces, este tiempo, dependiendo del tipo de alimentos, ya dijimos que es más o menos hasta 2 horas, si es que son carnes. Entonces, si yo me acuesto pues con el estómago lleno, todavía tengo contenido alimenticio dentro del estómago por un efecto de gravedad. Si me pongo horizontal, pues favorece el reflujo, porque se puede decir que se voltea el estómago y puede ir hacia el esófago, produciendo pues que se aperture este esfínter esofágico inferior. Y también hay algunos alimentos específicos, como los que tenemos aquí, que estimulan una relajación del esfínter esofágico inferior. Masa corporal, esto es por un tema netamente mecánico. Si es que tengo más grasita en el abdomen, pues esto va a generar mayor presión en el estómago y al final este va a disparar mayor presión hacia el esfínter esofágico inferior, favoreciendo un reflujo. El embarazo por dos temas. Uno, por la presión intraabdominal propia del crecimiento del útero con el feto y también por factores hormonales, ya que estrógeno y progesterona relajan y disminuyen el tono del esfínter. Son dos cosas distintas. ¿Qué significa relajar? Pues que se apertura el esfínter. ¿Qué significa disminuir el tono? Pues ya habíamos dicho que está con un mínimo de 10 milímetros de mercurio. En este caso podría disminuir a 5 o menos, con lo cual es mucho más fácil de aperturar. Fármacos. Los fármacos tienen distintas modalidades de alterar el esfínter esofágico inferior. Uno es retrasar el vaciamiento gástrico. Hay algunos medicamentos que por efectos adversos, pues disminuyen el tránsito intestinal, con lo cual está más tiempo el contenido gástrico en estómago y esto favorece el reflujo. Relajan también el esfínter esofágico inferior o disminuyen la resistencia del epitelio esofágico, como el caso de los AINES. También tenemos al tabaco, ya habíamos visto un poquito que nos disminuye la saliva, con lo cual el tiempo de aclaramiento esofágico está alterado. También me disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y me puede generar pues estímulos de tos crónica, con lo cual esto genera que no solo haya contenido gástrico que va hacia el esófago, sino también contenido duodenal, bilis. Y esto puede incluso agravar el problema de enfermedad por reflujo. Y hay otros hábitos y condiciones médicas que nos pueden exacerbar, pues, o ser considerados como factores agravantes para romper este equilibrio y generar ERG. Manifestaciones clínicas. Pues podemos decir que tenemos síntomas esofágicos y los típicos y más frecuentes, pirosis y regurgitación. ¿Qué es pirosis? Pues es la sensación de ardor o quemazón que asciende desde el epigastrio. El paciente dice, tengo algo que me quema, doctor, que va de la boca del estómago hacia arriba. Se presenta en 75% de los pacientes que tienen ERGE. Regurgitación, pues es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago o la orofaringe. Normalmente el paciente nos dice, doctor, tengo como un líquido ácido amargo en la boca. Eso es regurgitación y tiene una sensibilidad de 78%, especificidad de 60% para indicar un ERGE. También tenemos unas manifestaciones extraesofágicas que ya están establecidas: tos crónica, asma, laringitis, disfonea, síndrome de apnea obstructiva del sueño, caries, que los podríamos considerar como los síntomas atípicos. Hay unas asociaciones bien establecidas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo estos síntomas y se me pueden asociar otras cosas, cialorrea. ¿Por qué? Porque se empieza pues a generar mayor salivación para un mayor aclaramiento esofágico, eruptos, halitosis, náuseas. Hay algunas asociaciones propuestas. ¿Qué quiere decir? Que si se presentan, no está de todo confirmado que esto sea causa de una enfermedad por reflujo o que sean causal de una enfermedad por reflujo. Y los famosos síntomas de alarma.
que son los que siempre debemos diagnosticar cuando estamos en la sospecha de una enfermedad por reflujo, porque son sugerentes de complicaciones de la enfermedad por reflujo o ya de causas graves. Tenemos, por ejemplo, disfagia, que es la dificultad para comer. Si es intermitente, por ahí puede estar asociada a una causa motora, o si es progresiva, tal vez estamos frente a una estenosis péptica, ¿ya? Que ya vamos a ver qué significa esto. Odinofagia, dolor a la deglución, también otro síntoma de alarma. Ahora, las lesiones esofágicas no condicionan, pues, la intensidad de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un paciente que tiene una extensa lesión esofágica, erosiones gigantes, pero tal vez tiene pocos síntomas, o puede tener muchos síntomas. Eso es, no es una regla, o sea, es al azar, se podría decir, ¿ya? Entonces, la percepción visceral va a depender de cada persona, no de la intensidad de la lesión. Entonces, dicho de otra forma, los síntomas se pueden presentar de manera distinta. Es por eso que yo puedo tener una mucosa erosiva, que quiere decir que mi mucosa es más sensible al ácido, pero no significa que va a tener, pues, síntomas marcados. De la misma forma, yo puedo tener un paciente que tiene el esófago aparentemente normal y puede presentar síntomas moderados. O puedo tener también a un paciente que no tiene reflujo y que tiene síntomas, ¿ya? Eso ya no sería una enfermedad por reflujo. Ya dijimos que enfermedad por reflujo necesita reflujo más síntomas o lesiones. Si no hay reflujo, no es, pero si tiene dolor, esto ya entra en lo que llamamos nosotros hipersensibilidad al ácido o pirosis funcional. ¿Cómo es esto? Un poquito para ir conociendo. Vamos a ver, esofagitis erosiva, cuando hay erosiones. Esofagitis no erosiva, cuando solo hay síntomas y pues nuestro esófago endoscópicamente está normal. ¿Qué es una ERG erosiva, una esofagitis erosiva? Cuando yo tengo el reflujo patológico más la mucosa erosiva. Y mis síntomas pueden ir desde no síntomas hasta síntomas muy severos. ERG no erosiva o ERNE, es cuando yo tengo mi reflujo gastroesofágico patológico y mi mucosa está normal. No hay erosiones y mis síntomas pueden ir desde leves hasta severos. ¿Qué es hipersensibilidad al reflujo? Pues que mi percepción visceral está aumentada. Yo puedo tener un reflujo fisiológico, o sea, un reflujo esperable, que es menor de 4 al día, pero esto a mí me genera síntomas. Quiere decir que mi esófago es muy sensible. Hipersensibilidad por reflujo. Esto no es enfermedad por reflujo. Y también está lo que es la pirosis funcional. El paciente no tiene ningún tipo de reflujo asociado a los síntomas. Quiere decir que el paciente presenta síntomas sin presencia de reflujo. Esto es lo que se conoce pirosis funcional y es un poquito más un problema netamente funcional, no tanto orgánico. Entonces, recordar, estas dos situaciones son las que conforman el ERGE. Estas no, y es muy frecuente o relativamente frecuente encontrarlas. Muy bien, por eso es importantísimo el tema de percepción visceral. Ahora, ya conociendo todo esto, nosotros podemos clasificar a nuestra enfermedad por reflujo. La clasificación vigente es la de Montreal, la que nos dice que los vamos a clasificar en síndromes esofágicos, los que van en síntomas y los que van en lesiones de mucosa. Los que van en síntomas son los más frecuentes, ya dijimos, los pacientes suelen presentar síntomas en 60% y los que presentan lesiones son el 35%. Dentro de los sintomáticos podemos tener los síndromes típicos o también las lesiones, que a la cabeza pues es la esofagitis y estos tres estenosis, Barrett, adenocarcinoma, podríamos llamarla ya las complicaciones de la esofagitis. Esto es a lo que nosotros llamamos un ERGE no erosivo o ERNE y esto un ERGE erosivo. También nos clasifica como síndromes estroesofágicos los que ya hemos hablado, las asociaciones establecidas y las propuestas. Les pongo aquí el cuadrito para que lo aprendan porque sí he visto que hay algunas preguntas sobre esto, ¿no? ¿Es la sinusitis una asociación establecida de ERGE?
Es una pregunta netamente teórica que aquí sí lamentablemente hay que aprender. Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de mi enfermedad por reflujo gastroesofágico? A ver, esto es de hace rato, ¿no? Ya estamos. Muy bien, vamos. Primero todo parte por la sospecha. ¿En quién voy a sospechar ERGE? En mi paciente si tiene síntomas típicos, por ejemplo, pirosis o regurgitación. Inmediatamente lo que debo hacer es descartar los síntomas de alarma. Pregunto si hay disfagia, dinofagia, pérdida de peso, busco anemia o descarto hematemesis, melenas. Ya está. Si hay algún síntoma de alarma, yo debería indicar ya una endoscopía alta. ¿Por qué? Porque si hay síntomas de alarma, como ya dijimos, puede ser que haya complicaciones ya de la esofagitis, de una esofagitis, o puede ser incluso unas neoplasias gastroesofágicas. Puede ser un NM de esófago que me ocasiona todos estos síntomas de alarma y me puede simular incluso una enfermedad por reflujo. Doctor, no, mi paciente no tiene síntomas de alarma. Ah, ya. Entonces, vamos con la prueba terapéutica. ¿Qué es la prueba terapéutica? Pues iniciar inhibidor de bomba de protones por 2 a 4 semanitas. Pueden pasar dos situaciones. Situación A, viene nuestro paciente en 2 semanas. Doctor, lo máximo lo que me ha dado me ha mejorado totalmente. Ah, esto nos confirma el diagnóstico. Excelente, ya está. Confirmamos el diagnóstico, tendríamos que solo completar el tratamiento. Situación 2, doctor, ¿sabe qué? Me dio usted esa medicación y no me ha funcionado o me ha respondido parcialmente. Si es que ese es el caso, pues ya tengo que ir con estudios morfológicos, como una endoscopía o estudios funcionales. Los vamos a ver a continuación, no se preocupe. Empezamos. Prueba terapéutica. Ya hemos hablado. IVP, dosis estándar durante 2 a 4 semanas, cada 12 horas. ¿Ya? Tiene una alta sensibilidad, especificidad. Si hay respuesta clínica, como ya dijimos, el diagnóstico está confirmado. Si hay respuesta parcial o nula, pues podemos hacer dos cosas. Una es duplicar la dosis o rotar también los IVPs. Importante es siempre corroborar una adecuada adherencia al tratamiento. Los IVP son medicamentos muy efectivos, muy buenos, pero hay que tener cuidado en la adherencia. Como ya vimos en la clase de ayer, los IVPs funcionan pues inhibiendo las bombas de protones que se forman las vesículas y van hacia el canalículo. Entonces, una vez que se activan, ahí funciona bloqueando el IVP. Por eso es importante tomarlo antes de los alimentos, unos 20 a 30 minutos antes, para que ya estén disponibles en la circulación e inmediatamente puedan darme el efecto. Ahora, si yo lo tomo después de comer o lo tomo a cualquier otra hora, pues el IVP no va a tener la función, ya pasa el tiempo sérico, o sea, el tiempo que está en la sangre, se metaboliza y si yo como muchas horas después, pues ya no me va a dar el efecto esperado. Y puede ser que por esta falta de adherencia al tratamiento es que no tengo respuesta. Así que una de las formas es duplicar la dosis, otra es rotar IVPs. Tenemos muchísimos IVPs en el mercado, como vamos a ver a continuación. Doctor, a pesar que hice todo esto, corroboré mi adherencia, dupliqué la dosis, cambié IVP, le di por 4 semanitas más y nada, el paciente tiene respuesta parcial o nula. Entonces ahí ya debo pasar a la fase 2, que viene a ser indicar una endoscopía. La endoscopía tiene como principal función buscar la esofagitis, que es una lesión que me va a determinar que hay un ERGE. Pero también me puede encontrar otro tipo de lesiones que son complicaciones, como un esófago de Barrett, una estenosis péptica o hasta incluso un adenocarcinoma, ¿ya? Y de paso me descarta también otras patologías. Muy bien. Ahora, para determinar si es que mi paciente pues tiene esofagitis, utilizamos la clasificación de Los Ángeles. Inicialmente esta es una donde aquí vemos una pequeña erosión, una erosión menor de 5 milímetros, única, ahí solita, o que no es confluente. Grado B, yo tengo una erosión, miren, más grande ya, más de 5 milímetros larga, pero no está en contacto con las otras, o sea, no confluye. Entonces,
Esofagitis Los Ángeles B. Esofagitis Los Ángeles C. Yo tengo lesiones, pero están unidas. Hay un puente entre las dos. Son confluentes, pero menos del 75% de toda la luz. Entonces, miren, más del 75% está libre o limpio, se puede decir. No hay una confluencia, Los Ángeles C, pero sí están unidas. Confluyentes, menos del 75%, Los Ángeles C. Y Los Ángeles D, pues hay varias erosiones, pero están unidas y estas me hacen más del 75%, miren, de toda la circunferencia. Esofagitis erosiva Los Ángeles C. Simple, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctor, pero usted nos ha dicho pues que la esofagitis erosiva se encuentra en el 35% de los casos, o sea, si la encuentro, excelente, ya está, corroboré mi diagnóstico, esta es una enfermedad por reflujo gastroesofágica tipo erosiva, pero si es un esófago normal, ¿será una esofagitis no erosiva? Perdón, una enfermedad por reflujo no erosiva. ¿O será un paciente pues que no tiene enfermedad por reflujo y es otra la patología? ¿Será una pirosis funcional? ¿Será una hipersensibilidad por reflujo? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué pasa si mi sospecha sigue aún con mi endoscopía normal, que suele ser la gran mayoría de casos? Pues ahí ya tengo que ir a los estudios funcionales de esófago. ¿Cuál? Pues tenemos aquí dentro de los estudios funcionales de esófago, vamos a tener pH-metría y pH-impedanciometría. ¿Ya? Decirles pues que la pH-impedanciometría es el estudio de elección y ya vamos a ver por qué. Inicialmente, ¿qué me van a medir estos estudios funcionales? Pues me van a medir el reflujo patológico, o sea, me van a descartar que no sea un reflujo fisiológico. Segundo, me van a corroborar si es que el reflujo va asociado a los síntomas. Estos estudios tienen como un pequeño botón en el cual cuando yo siento, por ejemplo, una pirosis o una molestia, yo presiono el botón. Y ya en los estudios se va a ver si concuerda que ese pico de reflujo coincide con mis síntomas. O sea, hay una asociación entre episodios de reflujo o no, para ver si realmente ese reflujo me está condicionando síntomas. La pHimetría, pues, es el estudio inicial que me mide pues si el pH es más de 4 o menos de 4. Este pues nos da una alta tasa de falsos positivos y solo me detecta reflujo ácido. Este examen de pHimetría ha sido ya reemplazado por lo que es la pH impedanciometría. Este pues me detecta reflujos ácidos, reflujos no ácidos como son de la bilis, incluso me detecta también si hay aire o gas, me es un estudio bastante completo y con este es el que yo puedo determinar si es que tengo un ERG erosivo, un ERG no erosivo, si es que es pues una pirosis funcional, es una hipersensibilidad esofágica. Entonces, este diagnóstico es gracias a la pH impedanciometría. Si hay un gol estándar que podríamos llamar, sería este, ¿ya? Para el tratamiento es necesario buscar los pilares del tratamiento. Primero, controlar los síntomas. Segundo, curación de lesiones. Tercero, prevenir la recidiva desarrollo de complicaciones y evitar pues lo más temido que es la displasia adenocarcinoma en el contexto de un esófago de Barrett. Ya. ¿Qué estrategias se usan para tratar ERGE? Hay varias. Las más utilizadas suelen ser los factores higiénico-dietéticos y los controles, pues, de la secreción ácida. Son los que vamos a revisar a continuación. Medidas higiénico-dietéticas. Si mi paciente, pues, tiene sobrepeso o obesidad, solicitaremos una disminución de peso para disminuir la presión intraabdominal. Ya revisamos, pues, las ventajas que nos daría esto en la fisiopatología. El tiempo de acostarse 2 horas, 2 a 3 horas después de comer. Ya también revisamos por qué. Elevación de la cabecera. Porque ya vimos que la gravedad tiene un impacto, entonces podemos en la cama colocar algún, ya sea
un objeto que me ayude a elevar la cabecera de la cama y ligeramente pues estar inclinados, favoreciendo pues que el reflujo o que el contenido esofágico vaya hacia abajo. También eliminar pues algunos alimentos o condiciones que relajan o disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Aumentar el consumo de fibra. ¿Para qué? Porque la fibra pues estimula un buen tránsito intestinal, con lo cual nos va a dar un mejor vaciamiento gástrico. Y el ejercicio, pues el ejercicio tiene un impacto que se está viendo mucho más con el avance de la evidencia, ya que nos ayuda a eliminar tensión, estrés. Ya se ha visto que el estrés acumulado podría generar cierto retraso o alteración del movimiento gastrointestinal y condicionar pues un retraso también en vaciamiento gástrico. Dentro de los tratamientos farmacológicos, pues los IBP son los que van a la cabeza, los inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Su inicio de acción no es tan rápido, se dice que el pico de acción puede darse dentro de las 24 hasta 48 horas, es la primera línea de tratamiento, son mucho mejores que los anti-H2, eso sí, y pues el tratamiento es de 8 semanas, ya habíamos hablado que tiene que darse en ayunas y 30 minutos antes de el alimento. Estos son los múltiples IVPs que tenemos: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol, con sus dosis estándar, sus dosis dobles, 2 cada 12 horas. Ya está. Muy bien. Tenemos también los anti-H2, estos pues ya han quedado en un segundo plano. Si tenemos la oportunidad de utilizar un IVP, no hay ninguna razón para utilizar un anti-H2, excepto pues en condiciones especiales como por ejemplo embarazo, donde los anti-H2 son un poquito más seguros. Nada de esto funciona, doctor. Yo sigo con las molestias, me ha mejorado, pero parcialmente, pues aquí ya esto es indicativo de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, puede ser un paciente que me diga, doctor, yo dejo la medicación y vienen los síntomas. Cuando tomo sí me va perfecto, pero ya me cansé de estar tomando siempre medicación, medicación, quiero otra solución, tratamiento quirúrgico. Falta de adherencia, doctor, por más que yo quiero, me olvido de tomar, a veces tomo, lo tomo después, ya no hay forma, no puedo, tratamiento quirúrgico. Si existe pues algún efecto adverso a los IVPs, si ya hay una condición anatómica como una hernia yatal gigante, sí, por más que le damos IVPs a nuestro paciente, pues sigue una esofagitis, incluso que se puede complicar, produce sangrados, también. En este caso o en estos casos, pues ya la cirugía sería el manejo a seguir. Vamos con las sospechas de reflujo gastroesofágico. Este es un algoritmo resumen para ver todo lo que hemos hablado y tal vez sacar lo más importante, ¿ya? Tengo sospecha de reflujo gastroesofágico. Ya dijimos, lo primero que vamos a hacer es buscar signos de alarma. Si no hay signos de alarma, ¿qué hacemos? Nuestra prueba terapéutica, un tratamiento empírico de 2, 4 semanas y corroboramos. ¿Sabe qué, doctor? Todo fue perfecto, se confirmó el diagnóstico, completamos tratamiento, ahí terminó. Pero ¿qué pasa si es que persisten las molestias o hubo una respuesta parcial? A pesar, pues, que vimos el tema de la adherencia, cambiamos o rotamos el tipo de IVP, duplicamos dosis, pues tenemos que ir a la endoscopía o gastroscopía, como se menciona en España. Este mismo camino, ir directamente a la gastroscopía, es si es que nuestro paciente presenta síntomas de alarma. Ya está. Hasta aquí hemos llegado todos al mismo lugar, gastroscopía. Una vez hacemos la endoscopía y bueno, encontramos esofagitis. Ah, excelente, se confirmó pues nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene lesiones de esofagitis, hay que darle tratamiento. Ya está. O encontramos pues las complicaciones, una estenosis péptica, un esófago de Barrett, un adenocarcinoma, ya lo trataremos de acuerdo a cuál de estas sea, que esto ya no es motivo de esta clase. Ahora, salió una endoscopía normal. ¿Qué debo hacer? Sigue mi sospecha. ¿Cómo hago para saber si es una enfermedad por reflujo o no?
Ya dijimos que tenemos que ir con la pH impedanciometría. Aquí nos menciona manometría porque sí mencionarles que siempre deberían ir de la mano una pH impedanciometría con una manometría. ¿Qué es la manometría? Que me va a medir pues las contracciones, la peristalsis del esófago, ya que muchas veces esto es el que condiciona la alteración esofágica. Muy bien, si me sale pues que está alterada, o sea que sí hay reflujo patológico que coincide con los síntomas, pues ya está, se confirmó mi diagnóstico. Pero si me sale normal, pues valoro ya cuál de los otros diagnósticos es, una hipersensibilidad al reflujo, una pirosis funcional, y de acuerdo a ello es el manejo. Una condición muy frecuente son con los sintomáticos. Por ejemplo, no he mencionado los medicamentos sintomáticos como el magaldrato, el sucralfato, los alginatos. Estos pues son antiácidos. Los, los podemos usar al inicio, porque estos sí me van a dar pues una mejoría instantánea, se podría decir. Ya hablamos que los IVPs, pues su efecto puede demorar 24 o hasta 48 horas para llegar a su efecto terapéutico esperado. Entonces, en el primero o hasta tercer día, sí les recomiendo asociar pues un medicamento sintomático, que puede ser sucralfato, bismuto, magaldrato, el que ustedes prefieran para que el paciente empiece a tener una mejoría de los síntomas al inicio. Ahora, doctor, si esto me funciona desde el inicio, ¿por qué no me quedo solo con eso? Porque esto lo único que hace es neutralizar nada más el ácido y esto no me da una respuesta a largo plazo. ¿Ya? Es una respuesta momentánea, entonces yo eternamente tendría que seguir continuamente usándolos. Entonces, lo usamos como adyuvantes hasta que llegamos a la dosis terapéutica de los IVPs. Muy bien, eso es todo por ahora. Estoy atento pues a las dudas, a las preguntas. Doctor, una consulta. Sí, doctor, el uso de medicamentos procinéticos para aumentar lo que es el tono del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo la metoclopramida, se puede utilizar con o sin asociación de los. Ah, ya. Sí es cierto que se puede utilizar procinéticos para manejo de erge refractario, pero más que tener un aumento del esfínter esofágico superior, los procinéticos, como su nombre lo dice, me ayudan a mejorar el tránsito intestinal, con lo cual mejoran el vaciamiento gástrico y de esta manera indirectamente se disminuye la presión en el esfínter esofágico inferior por el contenido gástrico. Es un tratamiento adyuvante, adicional, no por sí solo, pero sí se podrían utilizar. Pero como ERGE, en ERGE refractario, no en ERGE de primera intención, porque si es un ERGE con IVPs va a ir muy bien.